Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy continuamos con el día número 5, el quinto día de la novena al Espíritu Santo, la novena de Pentecostés, esa preparación a esa gran fiesta que anuncia la llegada del Espíritu Santo. Y para esto, y para dar inicio también con la novena del quinto día, nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Espíritu Santo, que vives en los corazones de tus fieles, ilumina nuestros rostros con la sonrisa que surge del alma, que es capaz de gozar de las cosas de Dios. Enséñanos a vivir con alegría y que la esperanza nos empuje para superar los momentos de dolor. Que tu presencia nos anime por sobre toda tristeza y que tu amor nos permita dar sentido a cada minuto de nuestra existencia. Amén. Oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Santo que renueve la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y bien, el día de hoy, la novena al Espíritu Santo en su quinto día nos propone la siguiente lectura de la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 11. Hoy solamente leemos un versículo, pero tiene bastante que darnos y decirnos el versículo 11 del capítulo 8 de la carta de Pablo a los Romanos. Dice así: si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta lectura, aunque solamente se cita un versículo del capítulo 8 del libro de Romanos, y si han estado siguiendo la novena, se han percatado que ha sido una lectura continuada. El día de hoy se nos da esa exhortación por parte de la novena en su quinto día con respecto a qué será lo que se manifestará en nosotros en el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. Y dice así: si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Y en resumen, lo que el texto nos está diciendo: uno, el poder del Espíritu Santo de dar vida. Como hablábamos el día de ayer, el Espíritu Santo, como dice el credo niceo-constantinopolitano, es el Señor y dador de vida. Y al ser el Señor y dador de vida, que junto con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, Él, si habita en nosotros, no es que nos hará inmortales, sino que nos reanimará nuestros cuerpos ya glorificados en el día, ya en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto podríamos también decir que es una lectura, digámoslo así, escatológica, que habla de las cosas últimas, y en esta principalmente en la resurrección de la carne, como se dice en el credo, ya sea en el apostólico o en el niceo constantinopolitano, ¿no? Que uno habla de la resurrección de los muertos y el otro habla de la resurrección de la carne, pero es la reanimación propiamente dicha en ambos casos. Y eso se da por medio del Espíritu Santo. Pero ¿cómo podemos tener la garantía de que vamos a ser reanimados en el día postrero, en el último día? Para uno sonará sencillo, para otro sonará muy complejo y para otro sonará algo incrédulo. Y lo hemos venido hablando desde el día 1 de la novena hasta este día y no lo puedo obviar. Regresar a la vid, vincularse con la vid, retornar a la casa del Padre. Tantas otras formas de explicar que es religarse con la vid, que se consigue por medio de la religión. Y esa religión te conduce a la iglesia fundada por Cristo. Y por ende, al conducirte a la iglesia fundada por Cristo, te conecta a la vid y te da, esa promesa de que si mueres en Cristo, también resucitarás junto con Él
por la infusión del Espíritu Santo que revivirá el cuerpo de cada uno de nosotros en el último día, a unos para la condenación y otros para la salvación. Entonces, tengamos en cuenta el día de hoy eso, pero viene la pregunta clave. ¿Cómo yo puedo religarme o cómo yo puedo regresar a la casa del Padre? ¿Cómo puedo reintegrarme a la vid, vincularme con la vid? Sencillo. Y ya lo hablamos también en otros días de la novena. Debemos recurrir al sacramento de la confesión. El Espíritu Santo no es compatible o no convive con una persona en estado de pecado mortal, es una persona que no está en estado de gracia. Como lo hablé también en otro día de la novena, que también se lo escuchó en un sacerdote, si no estás en estado de gracia, eres un desgraciado. Entonces, tengamos esta información presente a lo largo de esta novena, porque la novena del Espíritu Santo, aparte de recordarnos la venida del Espíritu Santo, quién es esta tercera persona, que se habla muy poco en la iglesia, debemos tener presente que este ser, vamos a usar la palabra ser, no creo que sea la más adecuada, pero esta tercera persona de la Santísima Trinidad, Él es el que nos lleva a toda verdad, que es a Cristo, y Cristo nos conduce al Padre. Esto es como si fuera una cadena. Y también viene a la mente una frase que escuchaba un sacerdote hace mucho tiempo, el tema de las procesiones divinas, y ese movimiento ascendente que por medio del Espíritu Santo y su escucha activa nos lleva al Hijo, y el Hijo, que es el camino, la verdad y la vida, nos conduce al Padre. Como él bien menciona en nuestro Señor Jesucristo, nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, si queremos tener la oportunidad de poder regresar, pero no para condenación, no resucitar para condenación, sino para la vida eterna, qué mejor es buscar cuál de todas las opciones que hay hoy en día, que se hacen llamar iglesias, es la correcta, es la verdadera, la que transmite lo que recibieron los apóstoles y que los apóstoles fueron desarrollando por medio del Espíritu Santo, y esa iglesia que desde el año 33 a nuestra fecha ha mantenido el influjo del Espíritu Santo a través de ella, como si fuera la sangre o la sábila de una planta o de un gran árbol. Entonces, esas son preguntas que quedan abiertas. ¿Y cómo nos podemos religar a esa iglesia? Acercándonos al sacramento de la confesión, de la reconciliación, para poder comenzar a ese camino de santidad, que es más que nada el actuar del Espíritu Santo por medio de nosotros, si nosotros nos dejamos guiar por Él, y ese Espíritu Santo reflejado en nosotros se verá en los frutos que se manifiestan gracias a los dones que recibimos del Espíritu Santo, que veremos hoy el siguiente don más adelante en esta novena. Ahora pasemos a la parte para reflexionar. Dice acá, el Espíritu Santo, amor y suavidad del Padre y del Hijo, flor y perfume de la santidad de Dios, fuego divino encendido en mí, renueva mi corazón, quita toda mancha y oscuridad, quema cada impureza y restitúyeme conforme a la imagen del Hijo divino. Y aquí me detengo porque ya esto fue un tema que tratamos el día de ayer, que hoy la novena, el quinto día, nos trae nuevamente a colación, nos los trae nuevamente a la mesa. Y ese tema es el tema de pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que sea el Espíritu Santo que nos permita reparar nuestro corazón y que nos conduzca a esa verdad por medio del sacramento de la reconciliación, que nos acerque al Padre y que podamos alimentarnos del verdadero maná del cielo, ese maná que da vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo presente en los sagrarios de todo el mundo, bajo esa apariencia, entre comillas, de pan y de vino, en esas especies que uno podría decir, pero es simplemente pan, simplemente vino, es algo simbólico. No, es 100% la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, que queda ahí y está esperando que nosotros nos acerquemos, le adoremos, nos alimentemos y nos vayamos santificando gracias a esta comunión frecuente. Y todos estos puntitos que he mencionado aquí en la novena, hasta esta parte, de la parte para reflexionar, nos traen al punto de qué debemos hacer para poder reconciliarnos, regresar a casa, es pedir perdón por medio del sacramento de la reconciliación y poniéndonos en paz con nuestros hermanos.
pidiendo perdón. Eso es una parte muy importante. Continúo leyendo. El espíritu de fuego que te dignas habitar personalmente en mí para santificarme, enciende el fuego de tu amor, penetra y cubre toda mi alma con tu llama, expulsa cada afecto desordenado, empújame a ser misionero, donarme y dóname también la gracia de ser llama y de arder de puro y eterno amor. Y ese puro y eterno amor y arder de alegría, que es lo que decía, que mueve a todos los santos. Cuando uno puede ver a una persona que camina en santidad, ve ese ardor, pero no un ardor como la gente pensaría que hace muchas cosas, sino tal vez esas poquitas cosas que hace, la hace con una entrega sin medida. Y eso se traduce en ese ardor del Espíritu Santo actuando en el corazón de esa persona. Todos esos son signos que podemos ver de manifestación real y concisa del Espíritu Santo actuando en las personas. O actuando en uno mismo, cuando uno puede tener esa paz en medio de la tormenta, tener esa posibilidad de que el Espíritu Santo obre por medio de uno para dar un buen consejo. Don que es el que hablaremos el día de hoy, el don del consejo. Y asimismo ir renunciando a esos afectos desordenados, a esas concupiscencias que hacen que nos inclinemos al mal, y que nosotros nazca y dé fruto en abundancia esos dones que por medio de las virtudes teologales y las virtudes cardinales se van manifestando y van haciendo que el reino de Dios se haga presente en el mundo, convirtiendo a nosotros como instrumento para hacer luz y sal en la tierra. Bien, y como ya le había adelantado, o ya les dije hace un ratito, hoy nos toca hablar del don del Espíritu Santo, en este caso, del don del consejo. Dice así: ilumina la conciencia en las opciones que la vida diaria le impone, sugiriéndole qué es lícito y lo que corresponde, y lo que conviene más al alma. Eso es lo que es el don del consejo. A veces uno pensaría, el don del consejo me sirve para darle consejo a la gente, pero el don del consejo también puede retribuirse en uno mismo. Y también podría entrar en esta parte de decir que también el don del consejo nos permite discernir, tener la capacidad de discernir lo bueno de lo malo, lo que nos conviene para la santificación de nuestra alma. Cito nuevamente la catequesis sobre el credo de San Juan Pablo II. En este caso específico, continúa diciendo la reflexión sobre los dones del Espíritu Santo. Hoy tomamos en consideración el don del consejo. Se da al cristiano para iluminar la conciencia en las opciones que la vida diaria le impone. Lo que decía el texto anterior, en resumen, nos da la capacidad de discernimiento. Dice: una necesidad que se siente mucho en nuestro tiempo turbado por no pocos motivos de crisis y por una incertidumbre difundida cerca de los verdaderos valores, es la que se denomina reconstrucción de las conciencias. Es decir, se advierte la necesidad de neutralizar algunos factores destructivos que fácilmente se insinúan en el espíritu humano cuando está agitado por las pasiones y la de introducir en ellas elementos sanos y positivos. Entonces, acá se nos habla mucho del tema de la necesidad de poner al Espíritu Santo y pedir el don del consejo en medio de nuestra sociedad, que hay tantas cosas que nos hacen a veces distraernos. Les traigo una anécdota hoy que me pasó muy interesante. Hoy, así haciendo un paréntesis aquí en medio de la novena, fui a misa y había muchos niños. Y los niños estaban corriendo y jugando. Y yo veía que el sacerdote que estaba celebrando no perdía la paciencia. Incluso estaba en ese momento bastante, como digamos así, compenetrado en eso, en la celebración, en el momento, en la Santa Misa.
Y yo veía así de reojo a las personas como viendo qué hacían los niños revoloteando, porque si estaban corriendo, eran como 5 niños. Y estaban jugando y corriendo, eran niños pequeños, digamos que entre 4 y 7 años más o menos. Y yo viendo esa conducta de los niños corriendo, y yo viendo al sacerdote concentrado, me dije a mí mismo, ¿qué es lo importante? ¿Ver a los niños jugar en la iglesia de un lado para otro? ¿O concentrarme en lo que está pasando? Concentrarme en el misterio que está ocurriendo. Y ahí podríamos decir que ocurre el actuar de un don del Espíritu Santo, que es el del consejo. Y lo traigo como ejemplo al texto que acabamos de leer. Cómo el don del buen consejo se manifiesta tan sutilmente que uno recuerda y dice, lo importante está en prestar atención a la Eucaristía, concéntrate. Otro detalle, la lectura de hoy hablaba de eso. La lectura de hoy, les voy a especificar la fecha que grabo este video, 3 de junio del año 2025, en medio del quinto día de la novena de Pentecostés. La primera lectura era de Hechos de los Apóstoles y nos hablaba de que Pablo tenía fijada su mirada en la meta. Y yo decía, yo voy a misa, ¿y cuál es mi meta de ir a la misa? El encuentro con Cristo. Entonces, donde yo debo fijar mi mirada en Cristo, que se hace presente en la Eucaristía. Y había muchos factores de distracción, porque los niños estuvieron corriendo y revoloteando toda la iglesia todo el tiempo. Pero a pesar de que yo trataba de ver en ese momento a los niños, el don del consejo, podríamos decir, como un susurro, le llega a uno y le dice, lo importante está ocurriendo allá adelante. Los niños seguirán jugando, pero concéntrate, pon tu esfuerzo, pon tu entrega en ese momento de prestar atención. Olvídate de los niños, no va a pasar nada. Es más, en un momento me distraje un segundo porque había un florero muy grande de vidrio y los niños estaban corriendo exactamente hacia el florero y como que lo chifiaban un poquito de milagro. Pero volvemos con esta experiencia que uno puede vivir. Y a veces sí actúan los dones del Espíritu Santo. A veces uno espera que el don de sabiduría, el don de la inteligencia, el don del consejo se manifiesten como un rayo fuerte que te viene una idea. Pero a veces actúa así, sutilmente, recordándonos qué es lo importante y qué es lo que nos permite alcanzar la santidad. Entonces continúo leyendo acá. Nada más para finalizar la anécdota. Y al final, no van a creer, ya no eran los niños corriendo. Al final de la misa, cuando antes del padre dar la despedida, el envío, como también se conoce, resulta ser que las bocinas comenzaron a hacer un ruido que nunca había escuchado, como si alguien estuviera hablando a través de la bocina. Nunca había escuchado ese sonido. Fue curioso, porque no era muy alto, no era estridente, pero sí se escuchaba como un ruido. Y vuelve y me viene esa idea a la mente, no te distraigas. Y adivinen cuándo fue, exactamente cuando comenzamos a rezar el Ave María aparece el ruido. Y en ese momento se escuchaba el ruido de la bocina y era, no te distraigas. No te distraigas. Entonces les dejo esa anécdota, porque seguramente no cuento ninguna anécdota de lo que me ha pasado en el día, pero esta me pareció muy oportuno con respecto a la definición que estamos plasmando hoy en el día número 5 de la novena al Espíritu Santo con respecto al tercer don, que es el don del consejo. Continúo leyendo. En este empeño de recuperación moral, la Iglesia debe estar y está en primera línea. De aquí la invocación que brota del corazón de sus miembros, de todos nosotros, para obtener ante todo la ayuda de una luz de lo alto. El Espíritu de Dios sale al encuentro de esta súplica mediante el don del consejo, con el cual enriquece y perfecciona la virtud de la prudencia y guía al alma desde adentro, iluminándola sobre lo que debe hacer, especialmente cuando se trata de opciones importantes. Por ejemplo, de dar respuestas a la vocación o de un camino que recorrer frente a una dificultad o un obstáculo. En realidad, la experiencia confirma que los pensamientos de los mortales son tímidos e inseguras son nuestras ideas, como se dice en el libro de Sabiduría, capítulo 9, versículo 14. El don del consejo actúa como un soplo suave, y un soplo nuevo en la conciencia, sugiriendo lo que es lícito y lo que corresponde, lo que conviene más al alma. Esto es tomado de San Buenaventura, es un santo de la Iglesia Católica,
bastante conocido, me parece que llegó a ser obispo. Continúo leyendo. La conciencia se convierte entonces en el ojo sano del que habla de lo que habla el Evangelio en Mateo capítulo 6 versículo 22, y adquiere una especie de nueva pupila gracias a la cual es posible ver mejor qué hay que hacer en determinadas circunstancias, aunque sea la más intrincada y difícil. El cristiano, ayudado por este don, penetra en el verdadero sentido de los valores evangélicos, en especial los que manifiesta el Sermón de la Montaña. Mateo capítulo... Miren que no dice qué dice, no dice Mateo. Mateo, en el Evangelio de Mateo lo encontramos. No dice exactamente, yo pensé que se lo decía, pero no lo dice. Por tanto, pidamos el don de consejo. Pidámoselo para nosotros. ¿A quién? Obviamente al Espíritu Santo. Y de modo particular para los pastores de la iglesia, obispos, sacerdotes y diáconos, llamados tan a menudo en virtud a su deber a tomar decisiones arduas y penosas. Pidámosle por intercesión de aquella a quien saludamos en la letanía como Madre del Buen Consejo. Y nos referimos a la esposa del Espíritu Santo, que ya hemos también hablado en días anteriores, a la Santísima Virgen María. Cómo esta novena va permeando no solo en la Santísima Trinidad, sino a la única criatura documentada en la Biblia, donde coexistió las tres personas de la Santísima Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, ahora pasemos a la parte del Gloria y a la oración final. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Espíritu Santo, nos consagramos a ti, consagramos nuestra vida, te ofrecemos nuestro compromiso de vivir en la luz y ver la vida con esperanza. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.